Muy bien, hasta aquí llegamos. Nos estamos yendo. Nano, bienvenido. Como le va a Carolina, le quedan muy bien esos colores pastel, le digo desde ya. Muy amable. Elogio solo para usted. Lo demás lo dejo de costado. ¿Por qué? Está muy elegante. Yo que lo Irarrázaval. cuido, lo que lo quiero tanto y usted me tira un palo. No, palo no, es un amor y difícil de expresar, simplemente. Muy bien. Bueno, les cuento lo que viene hoy. Hoy vamos a tener temas para pensar a partir de una enfermedad terminal de un hombre que vive acá en Montevideo y que plantea la pertinencia de que se habilite la eutanasia. Nos vamos a, en alguna medida, centrar primero en el móvil con este hombre que va a plantear su situación y el por qué lo pide públicamente. Vamos a hablar con el panel de una legislación, el Código Penal Uruguayo, que en alguna medida es un híbrido, porque no es punitivo, pero tampoco es permisivo respecto a lo que son los códigos iberoamericanos en este tema, la eutanasia. Nos vamos a ahondar en ese tema y, bueno, a discutir esto que quizá uno lo ve lejano hasta que no le toca cerca. Y después vamos a tener al doctor Pablo Chargoña aquí con nosotros en piso para un poco analizar qué deja, qué sabor deja este incidente que hubo entre el licenciado Pettinati y Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, a partir de datos del 2014 sobre el lugar donde estaría la Tota Quintero, para decirlo tal como le dicen. En definitiva, Elena Quintero, perdón. En definitiva, recorrer un poco todo este incidente y ver qué queda, qué hay debajo, cuál es la pertinencia en el tiempo de que aparezca esto ahora. Así que bueno, son dos temas muy distintos, temas que pueden ser muy cercanos, así que recomiendo simplemente a la gente que se quede, que no se mueva y se quede ahí con nosotros en la tarde en casa. Así que los dejo evolucionar. Abrazo, Nano. No, gracias. Abrazo grande. Chao, hasta luego. Bueno, y a ustedes, mis amigos, les cuento, como siempre, al arrancar la tarde en casa, que la carne de cerdo de Campo Sur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas con alimentación natural. Véalo. Productos libres de gluten de altísima calidad, con menos grasa, más sabrosos y sanos, elaborados con carne fresca y natural. Chorizos, frankfurters, salames, mortadelas, lomitos, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío, hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. O'Kilby. Bueno, un placer recibirlos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás, Nano? Muy bien. Bien, ¿Cómo bien, estás, bien. Nanito? Tarde para todos. Bueno, un tema como para pensar, obviamente es para pensar, de debate jurídico, pero también en alguna medida del alma, en la situación del alma del ser humano y de la libertad que tenemos de vivir o morir. Pero primero vamos a ver lo que la producción de este programa, que realmente se especializa en esto, nos pone como disparador, que es un raconto de la circunstancia que vamos a analizar, las pertinencias de la ley y un poco la historia en la cual se basa todo esto que vamos a debatir hoy. Véanlo. El caso del francés Vincent Lambert reabrió en el mundo el debate por la muerte digna. Lambert había sufrido un accidente de tránsito en 2018 que lo dejó en estado vegetativo, postrado en una cama, con daños cerebrales irreversibles. Durante mucho tiempo, su esposa reclamó que le retiren los tubos de alimentación, mientras que sus padres insistían en que la vida de su hijo debía sostenerse. Finalmente, Lambert murió el 2 de julio, cuando los médicos apagaron por orden de un tribunal las máquinas que le mantenían con vida. En Uruguay, Fernando Sureda padece de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que provoca una parálisis muscular progresiva y que termina matando a quien la sufre. Sureda reclama que se le practique la eutanasia y que se genere el debate sobre el tema. Desde 2009, nuestro país cuenta con la Ley de Voluntad Anticipada, que garantiza el derecho de una persona a decidir que no quiere recibir tratamiento médico cuando está frente a una enfermedad terminal. Sin embargo, la voluntad anticipada y la eutanasia no son lo mismo, ya que esta segunda atenta contra el juramento hipocrático que toman los médicos. Si bien los médicos deben ayudar a las personas a tener una muerte digna, no pueden terminar con una vida. Ante una enfermedad terminal, ¿tenemos que tener derecho a ponerle fin a nuestra vida? ¿La eutanasia debería ser legal en Uruguay?
Bueno, debate y pico, mientras esperamos, porque lo vamos a tener. Anabela Aparicio, nuestra compañera, está en el móvil con este hombre para tratar de explicar su circunstancia, lo que padece y por qué pide públicamente que se abra el debate o que lo autoricen a, en alguna medida, bien morir, como se dice bien dicho, ¿no? Y acá explicaba en este tape también esta circunstancia de un código híbrido que tenemos acá en Uruguay, que en alguna medida se autoriza a bien morir, pero el tema es quién desconecta o quién acerca eso que habría que tomar o lo que habría que ingresar en el cuerpo para que se traslade de un lugar a otro la vida. Sí, porque tenemos tres cuestiones, ¿no? Sí, yo lo veía, usted estaba con ganas de arrancar, dígalo. Porque me Sí. parece, porque este es un debate que sigo desde hace muchos años, es un debate que tiene que ver con lo filosófico y Exacto. es el tema de cuándo comienza la vida, cuándo se termina, existencial. cómo, lo existencial, qué vida, qué calidad de vida, cómo, ¿no? Las tensiones en esto. Y me parece que el Uruguay ha avanzado mucho en cuidados paliativos y es esto de disminuir el dolor y realmente a las personas en situación de enfermedad terminal no prolongarla innecesariamente. Pero en este caso de este hombre yo me identifico mucho. Yo soy una de las personas en que no podría tener una vida digna si dependo, ¿no?, de otros, de un aparato o de algo que vea que se me deteriora el físico, pero que mi cabeza sigue funcionando. No lo toleraría, no lo podría tolerar para mis familiares, para mi entorno. Y creo que sí las personas tendríamos que tener el derecho, y ahí está la tensión, ¿no? Porque la única alternativa, sino que te queda es el suicidio, ¿no? Sí. O sea, la no posibilidad de una eutanasia, la única alternativa que te queda es el suicidio, con todas las complejidades que eso tiene, además para personas que van perdiendo la capacidad del dominio propio, sí. ¿no? Sí. Algunos abogados, consultados específicamente, gente que está en el área de lo legal, sostienen que el derecho a la vida es un derecho inalienable, pero, o a la muerte. Pero tú viste ahí, en el caso del francés, la esposa quería terminar con la vida y los padres no. Sí, claro. Cuando uno no tiene la opción, después del accidente, tú quedas así, también interesa o no los deseos de terceros. ¿Cuál es el deseo que se debe tomar en cuenta allí? Yo voy tirando cosas para que ustedes que me miran con ojos grandes así, en alguna medida ingresemos un debate para que los televidentes también se formen su opinión. Sí, solo una cuestión. Sí. En todas las cuestiones siempre se trata de tener la voluntad de la persona, Claro. ¿no? Y por eso estos pueden hacerse cuestiones anticipadas. Yo puedo en conciencia definirlo con testigos resuelto. y dejarlo resuelto, porque también para los familiares tiene un peso distinto, ¿no? Totalmente. Yo personalmente estoy de acuerdo con la eutanasia. Creo que en estos casos, en casos extremos, debemos de pensar también si todo, esto que decía Lilian, también es un tema filosófico de cuándo empieza la vida, cuándo termina la vida. Tenemos posiciones diferentes al respecto, que tienen que ver con, bueno, con la religiosidad, con la forma de pensar, con miles de cosas, pero personalmente yo siempre me planteo, bueno, la persona que amé, o que amo, la persona que estuvo al lado mío, que mi padre, mi madre, mis hermanos, mi pareja, quiero ver sufrir a esa persona, quiero que continúe en ese estado, o también no es un acto de amor terminar con ese estado, ¿no? Entonces, entiendo que acá tenemos diferentes posiciones, obviamente, y una cosa es lo que yo estuve estudiando la ley, porque acá me hacen estudiar, y eso está muy bueno, porque una se va formando también. Por supuesto, claro. ¿Qué y estuve dejó estudiando lo que leíste de la ley? de la ley, lo que yo estudié, acá tenemos una diferencia, ¿no? Una cuestión es esto de la muerte asistida de... Personas es decir, en enfermedad terminal. claro, en casos de enfermedades terminales, en casos que la persona en realidad se puede oponer libremente, conscientemente, de acuerdo a la ley 18.473, tengo todo anotadito acá, puede oponerse a medicación, tratamientos médicos o procedimientos paliativos médicos, ¿verdad? Libremente, ante un escribano, con dos testigos, que no tienen que ser ni de parte del médico, tienen que ser dos testigos externos.
Entonces, ahí la persona puede expresar anticipadamente su voluntad. ¿Ah? Esto es en patologías terminales e incurables, ¿verdad? Pero Sí, como se sabe el resultado. claro, también puede Podemos- ser revocada, o sea, la misma persona puede revocarlo. En el caso, hay un caso que habla el artículo 7º, hay un caso que se puede tomar por parte de los familiares en primer grado, lo dice el artículo 7º de esta ley, en primer grado, pero por unanimidad. Lo que vos decías, el caso del Yo ponía francés, ejemplos, sí. ¿no? La esposa está de acuerdo, pero los padres no. En el caso de los incapacitados pueden ser los curadores, ¿verdad? En el caso de los niños y adolescentes pueden ser quienes tengan la patria potestad, también eso lo dice la ley, ¿verdad? Pero a su vez le da la potestad al médico de hacer la famosa objeción de conciencia, conciencia. ¿no? Y ahí se subrogaría el médico en este caso. Sí, porque también sobre el médico, quien actúe sobre esa vida, recae después la ley. Exactamente. Ese es otro de los aspectos. Porque acá hay un aspecto también de lo que tú decías, el amor por la persona que está en esa circunstancia, pero no, sigue siendo un tema de mis sentimientos, no del quien está Del en la derecho a la situación. conciencia. Claro. Entonces, es un tema realmente complejo. Pero también no podemos pensar, ayer hablábamos un poco de lo que pasaba en sociedades como la romana, como la griega, en Japón también, esto de, bueno, en definitiva yo soy dueño de mi vida, ¿no? Y en definitiva si yo quiero, yo siempre digo, el día que a mí me internen y que se sepa, que yo sepa que tengo una enfermedad terminal, que es incurable, etcétera, yo no quiero que me tengan meses y meses conectada y alargándome la vida. Yo pediría esto. Yo eso lo tengo clarísimo. Siempre le digo a mis familiares, por favor, si yo no estoy consciente, háganlo. Porque creo que también eso de tener una vida digna y terminarla dignamente. Sí, el tema de la dignidad sin duda que es clave. Liliana hablaba de la dependencia y me quedé pensando con lo que decías porque la dependencia también tiene grados y vaya, es como una dificultad también marcar límites. Yo creo que se puede vivir muy dignamente y de forma muy dependiente también. En situaciones, por ejemplo, de un accidente grave, que la persona quede muy afectada y absolutamente dependiente de otros, anímica, Sí, claro. diariamente Sí, sí. y tecnológicamente, porque hay que soportarla, sostenerla, cambio la palabra. Pero eso puede perfectamente seguir siendo una vida muy digna y a veces realmente hasta feliz. Difícil. Uno se puede imaginar diversos escenarios. De manera que lo de la dependencia, yo lo dejaría de lado. Todo esto además se abre porque tenemos en las últimas décadas una enorme capacidad de sostener la vida, ¿verdad? En épocas previas, no muy lejanas. Lo terminaba mucho antes. Los Sí. hombres, digamos, reconociendo su incapacidad, que no es la que tenemos ahora tenemos una enorme capacidad de sostener la vida. El caso del francés es tal cual, es decir, se puede sostener la alimentación de una persona y su organismo más allá de su absoluta incapacidad de sostenerse en sí mismo. Sí, después estuvo el caso de Karen Quinlan, el histórico aquel, Sí, que claro. hace un montón de años, ¿no? Bueno, entonces lo maravilloso que es la tecnología permite ese sostenimiento y permite encuadrar situaciones de mucha dependencia. Yo creo que ese no sería un argumento. El sufrimiento creo que sí, y si bien siempre puede ser discutible, hay elementos técnicos y médicos como para conocer realmente lo que puede ser el sufrimiento de una persona. Pero vos estás a favor del derecho a pedir la eutanasia, que exista la eutanasia. Yo creo que hay que reglamentarlo y la sociedad tiene que tener un cierto consenso a nivel legal de cómo eso se procede en determinados aspectos. Esta ley que Colette estudió tan a fondo, a mí la verdad que me superó bastante, no es algo que lo tenga con tanta claridad, pero digamos, este concepto de ley del buen morir o de voluntad anticipada, Sí. lo que presupone es que hay un camino a la muerte. Sí. Digamos, inobjetable. Siempre en las cuestiones de la vida y de la biología, siempre hay un margen de relatividad, que además es lo maravilloso de la vida también, esa sorpresa. O sea, ha habido gente que ha estado vegetal o totalmente, o semiconsciente o inconsciente por años. Y ha vuelto. Y ha vuelto, porque el poder que tiene el cerebro humano para recuperarse, e incluso para superar en vida y en conciencia situaciones dramáticas, es increíble.
Entonces, sí, ahí el punto sí. es, la vida es de quién. La vida es, ¿entendés? O sea, claro, ahí ¿dónde en está la ese libertad? momento Claro. es, la vida en ese momento empieza a ser la vida de quién, Claro. la que pasa a ser considerada. ¿No? O sea, ¿Y quién la considera? ¿Y quién la considera? ¿Y qué es lo que yo está? quiero aclarar que hay otra ley, que es la ley de los derechos de usuarios, ¿no? Que es la 18335, que explícitamente prohíbe la eutanasia. Lo dice hay un artículo en el Ajá. que especialmente se prohíbe la eutanasia como cualquier otra situación. Por este hombre está en estas situaciones, Sí. ¿no? Porque él tiene una enfermedad deteriorante, pero no se sabe en cuánto tiempo se deteriora. Son situaciones ¿No? muy Y entonces es una situación muy Claro. complicada porque hay un deterioro que nadie puede definir lo terminal, como puede ser un cáncer Claro. terminal, pero esto es una clara deterioro donde los músculos se atrofian hasta el punto tal que va a morir el día que no pueda respirar. ¿Qué sentís? respirar. Tu persona, ¿qué sentís? Es como lo que pasó con la película Mar Adentro, ¿se acuerdan? La española, que Sí. es un caso muy similar de una persona cuadripléjica por un accidente, que es eso, que él siente que eso no es vida, que no es vida para él. Y eso me parece que es ese límite muy difícil, porque en ese límite muy difícil donde debería primar la decisión de cada quien, porque solo llegamos y solo nos vamos, ¿no? De este mundo, también es cierto que cómo complica el entorno. Claro, porque además En el él- tema de quién opera esa decisión no es menor, por eso está todo el conflicto legal, ¿no? Porque tampoco yo puedo querer mucho, pero esa persona está pidiendo que yo la asista para terminar su vida. Es obvio que también me compromete como familiar Por hacer supuesto. esa Hay terminación de quienes vida, dicen- porque eso está definido como un delito. Es- Sí, Exacto. antes de irme a la El tanda quiero homicidio decir piadoso. simplemente que nadie lo va a decir, pero me han dicho que la eutanasia de hecho se practica. Pues, al no haber una autopsia posterior, simplemente una partida de función, algo que era previsible, bueno, algunos médicos, amigos o que comprenden la situación, practican la eutanasia. Eso me han dicho hace un ratito, pero no les Es puedo decir muy nada porque difícil de demostrar, ¿no? tengo que decirles que Pinturería y Ferretería Malvin Alto tiene un consejo para usted. Ferretería y pinturería Malvin Alto, sanitaria, herramientas, electricidad, línea completa de pinturas Belco. En Malvin Alto, asesoramiento personalizado. Es el momento para pintar. Vení a visitarnos. Ferretería y pinturería Malvin Alto, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Estacionamiento propio 2525 3030.